Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. Despierta. Tener los ojos cerrados no solo impide que veas lo que hay a tu alrededor, impide que mires lo que tu interior quiere mostrarte. Despierta Podcast tiene el objetivo de acompañarte en tu proceso de evolución y conectar contigo de una forma más consciente. Yo soy Sofía Fontanella y caminaré contigo en este viaje. Bienvenidos y bienvenidas a Despierta Podcast. Yo soy Sofía Fontanella y hoy tengo un invitado muy especial. Seguimos con invitados de lujo, cada vez más lujo creo, porque son personas que pues he conocido conforme va pasando el tiempo y que veo su trayectoria y todo lo que hacen y que la verdad admiro muchísimo. Uno de ellos es Juan Briviesca, que es el invitado de este día. Él es uno de los fundadores de Guided, esta clínica maravillosa que apoya a muchísimas personas y que tiene muchos más proyectos que van naciendo y demás, porque ellos no se cansan, les encanta lo que hacen y creo que por eso pues, los resultados son tan bonitos. Entonces, Juan, bienvenido a Despierta Podcast. Muchas gracias por acompañarme. Platícanos un poquito más de ti, a qué te dedicas. Gracias, Sofi, por la bienvenida tan cálida, y sí nos cansamos, créeme que sí nos cansamos, pero como tú lo dijiste, nos gusta lo que hacemos y sobre todo es compartir lo que sabemos y ayudar a la gente, ¿no? Que esos son dos de los principios que a los que estamos en Guided nos rigen. Y yo estudié psicología en la Universidad Intercontinental y de ahí luego me fui especializando en todo lo que es educación especial. También en la Universidad de las Américas y también en otros lados fui tomando cursos, talleres, el máster, diplomados en lenguaje, en aprendizaje, estimulación temprana, educación especial, counseling, y varias cosas que a mí me han ido sirviendo para lo que yo hago. Okay. Y pues empecé muy joven en todo esto y en campamentos para personas con discapacidad, y también soy fiel creyente de la educación a través de la recreación. Y todo este trato equitativo e igualitario y los servicios de la misma forma para todas las personas que lo requieran, ¿no? Desde la parte emocional, la parte de aprendizaje, la parte familiar y también el poder orientar y apoyar a maestros y a otros psicólogos y especialistas que también están apoyando el desarrollo de la persona desde diferentes perspectivas. Okay. Es todo lo que hago. Todo lo que haces, bien poquito, muy poquito, Juan. No, pues está muy impresionante, o sea, todo, porque digo, yo te conozco aquí, porque digo, trabajamos aquí en la WIC y conozco mucho los proyectos que lleva Juan y todo, que están muy bonitos, pero saber todo el detrás me parece como muy genial. Y me gustaría que nos platicaras, Juan, de dónde salió el interés como por este tema de la discapacidad, de la salud emocional, de dónde sale también este proyecto de Guided. Por ejemplo, yo estudié comunicación, ¿no? Y soy productora audiovisual, pero la maestría que estudié fue en educación socioemocional y liderazgo en primera infancia. Y esto, ¿no? La educación a través del juego, como que toda esta parte, pero porque yo soy una persona que durante la vida como que tuve dificultades de adaptarme a muchos ambientes. Yo soy una persona autista. Entonces yo no lo sabía, o sea, yo lo supe ya cuando era un adulto. Y como que hasta en ese momento entendí como por qué muchas de las dificultades que había tenido como a lo largo de la existencia, ¿no? Y justamente el querer entenderme a mí y querer compartir con los otros de una forma mucho más amable fue lo que a mí me orilló a meterme tanto en estos rollos de la educación socioemocional, temas de psicología, de espiritualidad, de salud mental y emocional. Y la mayoría de mis amigos se dedican a esto, más que comunicólogos, tengo más amigos psicólogos, terapeutas y de todo esto. Pero yo sé que en mi caso fue por esta necesidad de entenderme a mí y de poder compartir con otros de la manera que a mí me hubiera gustado que compartieran. En tu caso, ¿cómo fue y por qué este interés tan grande y tan genuino? Mira, desde chico, te estoy hablando desde primaria,
me gustaba, jugaba a la escuelita con mis primos y con mis amigos. Y generalmente mi prima era la maestra y yo era el alumno, ¿no? Y los demás éramos los alumnos, pero siempre nos divertíamos de esa manera y también hacíamos juegos, sí, jugábamos a las olimpiadas, jugábamos en la calle. Toda esta cuestión del juego recreativo en la que crecí yo y toda mi generación, el juego, somos niños de la calle, porque las vivimos en la calle, a mí me dio una base de mucha seguridad, de mucha confianza en el medio y todo, ¿no? No todo mundo tuvo ese privilegio y cosas que pudimos desarrollar, pero desde ahí empecé yo con esta idea de, oye, el juego es divertido, el juego nos puede ayudar. Luego, ayudando a una de mis primas, ella ya era asesora en el INEA y un día me dijo, oye, ¿me acompañas? Y yo tenía como 12, 13 años y ya estaba yo ayudando a la enseñanza de leer y escribir, o sea, personas que no lo tenían, y estuve ayudando con la cartilla de alfabetización. Entonces me gustó mucho, pero pues yo tenía 12, 13 años en ese tiempo, ¿no? Y luego vino la oportunidad de irme a un campamento de verano en donde me cayó el 20 y aprendí mucho sobre el juego, no estando cerca de la familia, y me encantó. Y fue otra formación en la que te das cuenta de lo que puedes hacer con actividades nuevas, deportes nuevos, en un ambiente totalmente diferente, fuera del país y todo eso, ¿no? Y desde ahí ya empezó ese gusanito de ¿por qué no estudiar psicología? ¿Por qué no estudiar algo de educación? Y pues fue psicología. Y me encantó estudiar psicología, pero mi sueño dorado era trabajar en un hospital psiquiátrico infantil. Me encanta el trabajo con niños y me gustaba mucho esa parte clínica. Por el servicio social empiezo a hacer actividades con personas con discapacidad, haciendo lo de los campamentos que te mencionaba, y gracias al servicio social y las prácticas, de pronto me hablan antes de terminar la carrera y me invitan ya a trabajar en una escuela para personas con síndrome de Down como maestro. Y pues mi sueño de estar en un psiquiátrico, dije, ay, sí, algún día, o sea, sí lo voy a hacer. Este trabajo es temporal. Duré 10 años. Duré 10 años, me encantó ser maestro. Luego trabajé también en otros grados escolares dentro de primaria. Luego estuve en preescolar y luego estuve en estimulación temprana. Estudié el diplomado en estimulación temprana y me encantó toda esta atención cada vez más personalizada y con más detalle hacia las personas con alguna condición de vida o discapacidad. Ya me había recibido de psicología y entonces decido empezar la maestría en educación especial. Y con los diplomados en lenguaje, en aprendizaje, en counseling, y todo eso me fue llevando por ahí. Y seguí haciendo, donde empecé a hacer el servicio social, terminé trabajando 7 años y llegué a ser el coordinador de esta institución para personas con discapacidad y hacer campamentos. Y yo seguía trabajando, luego en el campamento donde yo fui de chiquito, empecé a trabajar, ahí ya llevo 32 años, dando clases de equitación y apoyo emocional y conductual a personas o sea, ahí no hay personas con discapacidad, pero hay sobre todo niños que a veces no saben autorregularse o con cuestiones conductuales. Son niños de todo el mundo y que los papás los mandan, pero no es un campamento que tenga una problemática en específico. No, está abierto para todos los niños y niñas, pero me encantó este acercamiento que fui teniendo a través del deporte, equitación, y cómo fui ayudando yo a los niños. ¿No? Y 32 años después te puedo decir que me encanta, es increíble, y sobre todo he visto muchas generaciones. Y eso lo he ido potencializando y utilizando también para trabajar desde la parte clínica educativa que tenemos en Guided, en esta clínica, en este centro de apoyo, y yo sigo trabajando con niños, con sus familias, orientando a maestros, orientando a escuelas, pero también en la formación de las siguientes generaciones de especialistas, ya sean psicólogos, educadores, pedagogos o quien tenga que ser, que quiera seguir trabajando con niños o con todas estas poblaciones con las que trabajamos y que se sigue especializando, pero así fue naciendo, ¿no? Tú también estudiaste comunicación, luego la maestría en la parte socioemocional. Uno nunca sabe para dónde va, pero también el chiste es ir uniendo estas cosas de lo que uno va estudiando y poderlas utilizar en donde tú lo deseas, ¿no? Muchos alumnos en las licenciaturas que yo enseño en la universidad me dicen, es que ya tengo esta carrera o tengo estos conocimientos, es que me siento perdido.
mira, no te preocupes, en algún momento las vas a mezclar y las vas a utilizar. Tuve uno de los ejemplos, es una alumna que había estudiado gastronomía y luego estudió psicología y me dice, es que me siento perdida. Y ahora trabaja con población, ya sea de bajos recursos o con discapacidad, y una de las cosas que hace es enseñarles a cocinar y enseñarles estas habilidades de autonomía hacia la preparación de alimentos. Y le digo, mira, pues ahí fue donde juntaste gastronomía y ahora Claro, psicología. Uno nunca sabe dónde va a juntar las cosas, siempre y cuando haces las cosas por gusto. claro. Y fíjate que justo era algo de lo que platicaba con Yolanda, ¿no? De la coherencia que debe haber en lo que a uno se dedica, ¿no? Lo que uno hace, porque creo que cuando más coherente eres con ello, vas a desempeñar tu labor de una manera mucho más profunda, más genuina y más profesional, ¿no? También en este caso de las capacitaciones, ¿no? O sea, como de lo importante que es capacitarse para poder acompañar a la persona a la que estás enseñando. ¿Y qué fue lo que te gustó, Juan, de trabajar con este tipo de poblaciones? Porque yo he conocido personas que se adentran, pero dicen, no, esto no es lo mío, yo no tengo corazón para esto, mejor me voy a otra cosa. O gente que inicia con otras poblaciones y se queda aquí porque algo les mueve. ¿A ti qué te movió? Mira, yo desde chico sí Ujú, tengo en específico una prima con discapacidad, ujú, pero no fue ella la que ujú, me movió para estar aquí. O sea, mi familia, sobre todo mi hermano y yo, mis primos, los ujú, chicos, mis vecinos que fuimos los de la generación, eh, crecimos con todos y con todas. ujú. Dentro de la población con la que nosotros nos llevábamos, estaba mi prima, que era una persona con discapacidad intelectual, y entonces nosotros nos desarrollamos y crecimos teniendo la discapacidad a un lado, Ujú, y nunca la vimos diferente. claro. Era una persona más. Yo creo que eso me motivó Ujú, a seguir viendo a las personas como lo que son, ujú, personas. Y la vida fue muy chistosa, porque en uno de los 1000 cursos de verano, tú hace rato hablabas o sea, que tú eres una persona con rasgos autistas. A mí nunca me diagnosticaron, pero tanto Yolanda como muchas personas me dicen, es que cumples todo lo que es el TDA, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. mm, ¿Soy hiperactivo? Sí, yo creo que si no fuera hiperactivo, no podría estar haciendo todas las cosas que yo hago. sí. Inatento, sí, en ocasiones sí se me mezcla la inatención, pero lo hiperactivo es lo que a mí me ha permitido. Y Ujú, entonces, en este sentido de que vamos creciendo y en estos cursos de verano que te estoy diciendo que sin querer mi mamá nos fue metiendo a varios cursos de verano, llegamos a un curso de verano en una escuela al sur de la Ciudad de México. ¿Y cuál va siendo la situación? Esa historia no la sabe mucha gente, pero una de las monitoras de ese curso de verano fue luego, te estoy hablando del año 78, 79, por ahí. Y va siendo, a muchos años después, te estoy hablando del 2004, mi jefa aquí en la Universidad Intercontinental. Ella fue monitora y la que organizó todo ese curso de verano fue la que es también mi actual jefa en el Centro de Autonomía Personal y Social, que es la doctora Julieta Zacarías, y fue ese el primer curso de verano incluyente en la Ciudad de México, que fue un curso de verano con niños sin discapacidad y con niños con discapacidad, porque ahí estaba mi prima y eran con alumnas de esa escuela que tenía ese programa, que era el Sagrado Corazón. Y fue el primero, y desde ahí, o sea, me encantó estar sí. con todo tipo de personas. Ujú, Y desde ahí yo creo que empezó ahí, y ahí fue lo que me movió. Y luego de ahí mi hermano, porque también le pasó lo mismo a mi hermano, él hizo prácticas en la prepa en NAPAC con personas con parálisis cerebral, y siempre hasta la fecha, bueno, pues tú lo sabes, ha estado presente la discapacidad en mi vida, ujú, pero como cualquier otra persona, como cualquier ujú, otra. Y para mí son personas con derechos y los molesto igual que a cualquier otra persona. ujú, Disfruto lo mismo estando con ellos que como con cualquier otra persona. Y yo siempre he mirado a las personas con discapacidad como cualquier otra persona. Eso es a mí lo que me ha movido, ¿no? Y es ujú, una población, tanto sus papás como ellos, ujú. empezando por ellos, a los cuales no se les han respetado los derechos. Y me ha gustado mucho, junto con Julieta Zacarías, la doctora, me ha gustado mucho
luchar por sus derechos y enseñarles estas cuestiones. Pero una de las cosas que también me ha gustado mucho es enseñarles esa parte de las habilidades de autonomía, de independencia, de libertad, que se puedan mover Ujú, en su comunidad, ¿no? Eso fue a mí lo que me fue moviendo y que me ha ido moviendo ujú, en el trabajo, igual en las capacitaciones, ¿no? En la enseñanza. Todos tenemos derecho a aprender, todos tenemos derecho a ir a una escuela, derecho a aprender, pero sí se tienen que ir haciendo ajustes de acuerdo a las posibilidades de cada persona ujú. y enseñar lo que se tenga que enseñar para que se cubran esas necesidades, ¿no? Y también el Claro. poder capacitar a personas para que sigan en la misma línea y que Ujú. puedan ir dando estos servicios y apoyos a más personas. Sí, claro, y viendo las cosas como lo que son, ¿no? A las personas como lo que Ujú. son, como dices tú, personas. O Personas, antes que sea, nada. porque creo que esto, que también platiqué con Yolanda y que lo hemos tocado mucho en este podcast, ¿no? El hecho de la desinformación que hay, creo que es lo que va haciendo que todavía se tengan tantos prejuicios sobre cualquier tema, ¿no? O sea, ahorita hablamos de discapacidad, pero lo mismo podríamos decir de la orientación sexual, identidad de género, de cualquier cosa, religiosa, de lo que quieras. O sea, creo que entre más informados estemos, como que tenemos más la capacidad de ver a la gente como lo que es, solo una persona más, igual que tú, igual que yo, igual que cualquiera, ¿no? Cada uno de nosotros somos diferentes en muchas formas, ¿no? O sea, hay diferentes personas como hay número de personas en el mundo entero, ¿no? Como para querer que la gente quepa en un molde y que sea de una sola forma. Entonces, qué bonito lo que haces y se me hace muy padre. Y yo te he visto en convivencia con los niños y demás. Y sí, o sea, a mí creo que por eso me ha gustado mucho tu trabajo y desde que te conocí fue de las cosas que me llamó mucho la atención de tu personalidad. O sea, el hecho de que creo que tratas a todos por igual. Y eso es algo bien bonito porque creo que hay, lamentablemente, pocas personas que hacen eso. Entonces, pues qué bonito lo que haces, Juan, Gracias. y muchas gracias por hacerlo porque creo que es súper necesario. Y ahora con todo este contexto de por qué te interesó y demás, sabiendo que eres uno de los fundadores de Guided, cómo nace Guided y cuáles son estos objetivos que ustedes siguen. O sea, ya platiqué con Yolanda, con uno de los bracitos de Guided, que es Gail, pero de Guided nace todo lo demás. Entonces, ¿cómo es que surgió? ¿Cómo es que te integraste? ¿O quién te invitó? ¿O tú propusiste? Cuéntanos Mira, ese chismecito de Guided. Guided nace por amor y porque nos quisimos juntar. Veníamos de una historia, Yolanda y yo, veníamos de estar en consultorios independientes o en otros consultorios y las agendas no nos permitían. Teníamos nuestra propia agenda y nosotros éramos nuestros propios secretarios y correveidiles y todo eso. Y llegó un momento en que ya no nos dábamos abasto cada quien en sus cosas, ¿no? Y Ujú. de pronto un día platicando, pues ya éramos docentes y coincidíamos dando clase, me dice, oye, ¿por qué no nos unimos? También está fulanita y está sutanita y otra persona, y fuimos 5 los que nos juntamos originalmente. De esos originales 5 quedamos 3 que somos los originales. Ujú. Y luego entró, Adriana, se fueron 2 personas y entra Adriana con nosotros, ¿no? A lo que es Guided. Sí. Pero siempre con esta idea de por qué no unir fuerzas y unir campos del conocimiento y de la aplicación. Yo siendo psicólogo, Yolanda siendo licenciada en comunicación humana y luego Adriana siendo terapista de lenguaje y sobre todo el trabajo en estimulación temprana y luego Yolanda y Adriana con la integración sensorial. Entonces Ujú, fuimos uniendo lo que ahora son todos los servicios de Guided, ¿no? ujú. Y sobre todo con el objetivo de trabajar en equipo y de hacer cosas por el bien común de los niños, de las niñas, de los papás, de las familias, de las escuelas. Y todo eso fue hace más de 16 años que empezamos con esta idea. Y nuestro primer consultorio en el Pedregal
era un cuartito chiquito, más chiquito que esta cabina, y teníamos que entrar y salir. Entraba uno y salía el otro, pero con todo y material y sillas y mesa y todo, ¿no? Y luego llegaba la otra persona y así estábamos. Y en poco tiempo, no duramos ahí más de un año, porque nos comenzamos a no darnos abasto y nos cambiamos a un lugar más amplio en Las Flores, y poco a poco también nos quedó chico. Y ahí mismo en Las Flores, en esa misma casa, nos cambiamos a otro lugar y luego nos pasó lo mismo. Ya o sea, no era para nosotros ya ese tamaño, y ahora estamos en Las Águilas, abajito, más pegados a Periférico, y gracias a Dios no cabemos. Gracias a Dios hemos ido creciendo, los servicios se nos han ido multiplicando dentro de las áreas, ha entrado más gente y ya vamos para más de 16 años y han seguido los proyectos. Guided, digamos, es la parte clínica educativa, donde estamos dando el servicio a los niños, a las familias, todo eso. Y tenemos de pronto ya un brazo que es el de la capacitación, que ya fue el que te explicó Yolanda, que es Guide, ¿no? Que ya nace como este lugar para poder seguir educando y capacitando a más gente. Pero seguimos teniendo estos dos lados, ¿no? Esta parte de evaluación, de tratamiento y de atención integral, que es Guided, y la parte de capacitación y de certificación, que es Guide. Pero seguimos teniendo esos dos. Y seguimos, porque digo, gracias a que tenemos mucho trabajo, seguimos siendo docentes, seguimos trabajando en el campo, ya sea dando clases, atendiendo a los niños, o sea, no hemos dejado. A mí me encanta, también a Yolanda, nos encanta tener pacientes, nos encanta trabajar, porque es desde donde nosotros nos formamos y obtenemos la información, ¿no? Para poder compartir. Después de más de 30 años de experiencia, sí, la cuestión teórica es importantísima, pero la práctica es la que te enriquece. Y estos años que tenemos de más de 30 de experiencia en campo, es lo que yo les puedo transmitir a mis alumnos, a las familias, a los niños. Y luego me dicen mis alumnos, pero es que ¿cómo lo sabes? pues 30 años, más de 30 años, y sí, lo aprendí en un libro y lo aprendí con otro maestro, pero pues ya también la práctica te va llevando, ¿no? Y gracias a eso hemos ido abriendo, por ejemplo, todos estos servicios de terapias de aprendizaje, todo lo que es evaluación, diagnóstico e intervención en las áreas de aprendizaje, lenguaje, audición, habla, psicomotricidad, integración sensorial, neuropsicología, todo el apoyo emocional, todo el apoyo familiar, el uso del biofeedback con el sistema eductor, todos esos servicios los tenemos en lo que te digo, en la parte de evaluación, en la parte de intervención y en la parte de capacitación también. Es mucho. ¡Qué historia! Pero qué bonito, porque creo que yo lo que comparto mucho es esto de que cuando haces las cosas desde el corazón, con amor y pasión a lo que haces, pues esto sucede, ¿no? O sea, lo que dices, empezaron en un consultorio y fue creciendo a lo que yo conocí, que es Guided, hoy en día, que pues me parece un espacio muy bonito. Desde que entran, de verdad, un día vayan para que lo conozcan. Está muy lindo, o sea, desde que entras se siente esta como tranquilidad, como mucha paz, como mucha confianza. Pues no hay paz por todas las cosas que tenemos que hacer, pero sí, se siente esta de vibra, se siente esa energía como de un lugar seguro. Así lo definiría yo. Como que entras y es un espacio seguro. Entonces, qué bonito. O sea, qué padrísimo todo lo que han crecido, lo que han desarrollado. Y pues a cuánta gente seguramente han apoyado durante estos años. Sí, hay que preguntarle a Gaby, porque ella es la que lleva las cuentas de todo eso, pero sí hay que preguntarle cuánta gente hemos impactado, ¿no? Y Yolanda tiene también toda una historia, Adriana, Gaby, yo tenemos muchas historias de la cantidad y cómo los hemos ayudado, y ha sido impresionante. A Yolanda y a mí, y Adriana en parte, pero Yolanda y yo, que somos más las caras de Gaby y que llevamos más años en docencia, nos ha pasado que de pronto, alguien en la calle nos saluda y fueron de nuestros primeros alumnos, pero te estoy hablando de hace más de 20 años. Sí. Y de pronto se dices, híjole, y ya nosotros tenemos niños, tanto Yolanda como yo, que ya son padres y que los ayudamos en sus primeros momentos, ¿no? Y es muy bonito saber, y han regresado con nosotros, ¿no? De, oye, ahora necesito tal cosa y necesito que me ayude, pues va. Eso es algo, tú lo dijiste, es un lugar seguro.
tratamos de seguir dando eso con el tiempo, ¿no? Ujú, Calidad, seguridad y sobre todo orientación. ujú. Porque hay muchos grupos, hay muchos centros que hacen unas cosas increíbles, pero también hay desafortunadamente Sí. lugares donde no cuidan la ética, no cuidan estos estándares y a veces uno de los pecados que tenemos a Ujú. veces los profesionales es creer que podemos hacer todo. Sí. Y a veces es canalizar, uno de los secretos es canalizar. Yo no lo puedo hacer, pero hay otro centro que lo puede hacer, o hay otra Ujú. persona mejor que yo y que lo puede hacer. También es compartir, ¿no? Sí. No todos los pacientes son para uno, también hay muchos centros y hay muchos lugares y a lo mejor a esa persona le queda más cerca y va a ser mejor con otra persona Ujú. que con nosotros. Entonces también es esa parte y es ayudar también a replicar estos modelos, estos buenos lugares para que la gente vaya y que tenga este acceso a servicios. Claro. ¿Y a qué tipo de población atienden? Mira, trabajamos con todas las poblaciones, sobre todo que tengan necesidades o que chequemos, por ejemplo, en las escuelas luego a los papás les dicen, no es que tu hijo tiene problemas de aprendizaje, le está costando trabajo tales materias, o no, estamos notando que a veces no escucha, o que no Ujú. ve, o cuestiones de lenguaje. Entonces, nos enfocamos mucho en cuestiones de audición, lenguaje, aprendizaje. Ujú. Y también en las cuestiones emocionales. Luego las Ujú. familias están pasando por situaciones de abandono, de divorcio, de Ujú. situaciones de a lo mejor un familiar está enfermo y la familia empieza a Sí. descomponerse o cuestiones de ese tipo. Entonces también trabajamos en esa parte, pero también de pronto van creciendo y empiezan los adolescentes con pues, ciertas conductas hacia adicciones, que no tiene que Ujú. ser adicción a sustancias, también pueden ser adicciones a las pantallas, a Sí. relaciones no adecuadas, entonces, alimentos, toda Ujú. esta parte también la podemos tratar. Tenemos un grupo increíble de especialistas que se ha ido Ujú. preparando, jóvenes también, porque pues nosotros ya somos de otra generación y de pronto los niños o las familias no se identifican con nosotros, pero tenemos otras personas Sí. más jóvenes también muy preparadas y también cuestiones que han ido surgiendo de integración sensorial, que también estamos trabajando, también discapacidad o condiciones de vida como el autismo, como lo que es la discapacidad, condiciones de vida o trastornos generalizados, como puede ser dentro del trastorno del espectro autista o cuestiones de conducta, Ujú. muchas cosas, todo eso lo podemos tratar, ¿no? Y también, o sea, orientamos papás, a veces en muchas ocasiones no es el niño o la niña el problema, sino los que Sí. necesitan el ajuste por ahí o la orientación son los papás o a veces son las mismas escuelas, ¿no? A veces Ujú. nos piden las escuelas, oye, puedes venirnos a dar un curso o nos puedes actualizar en estas cosas. Y pues claro, nosotros tenemos, claro, una carpeta inmensa de todos los cursos que hacemos, pero también van surgiendo cosas ahora, por ejemplo, lo de la inteligencia artificial o cuestiones de ese Ujú. tipo. Entonces, pues nos preparamos en eso y porque también nosotros tenemos una capacitación constante y continua, ¿no? Y damos cursos de lo que nos pida la gente y también, pues lo que necesite la gente los evaluamos, ¿no? Y nos vamos actualizando en pruebas, en cuestiones de evaluación para que estemos al día y que estemos Ujú. utilizando lo que necesitemos. Claro. Qué trabajo. Sí. Me quedo pensando y digo, es mucho, o sea, es muchísimo, pero, pero qué padre, o sea, porque al final del día, te digo, o sea, he compartido a Yolanda creo que las 2 veces que ha venido, que cuando yo conocí el proyecto que llevan ustedes se me hizo muy bonito porque se me hizo de los más completos que he visto. Y al conocer a muchas personas que tengan alguna condición o algo así, generalmente como que está como, no sé, como muy o estamos muy acostumbrados como sociedad a que un profesionista es quien los va a atender, Ujú. ¿no? Y a ver a la persona como la etiqueta de lo que tiene, no como este ser humano integral que tiene muchas áreas desde la que se le puede ver a una sola persona y quizás que no solamente es una cosa la que le sucede a la persona, sino que quizás lo que vemos en el afuera es solamente el resultado de todo el contexto en el que está viviendo esa persona, ¿no? Entonces, creo que esa es de las cosas que se me hizo muy padre que hacen ustedes, el hecho de ver a las personas como un ser integral y el acompañamiento que se da también es integral, ¿no? O sea, no solamente verlo desde la psicología o desde la psiquiatría, sino que
lo hacen desde muchas áreas. Sí, pero de pronto nos dice, ay, es que el niño tiene problemas en matemáticas. Y entonces empezamos a evaluar, hablamos con los papás y todo, y nos vamos dando cuenta que no es algo de aprendizaje, Ujú, que viene algo más atrás y a lo mejor es algo más de psicomotricidad. Y ujú. entonces ya después de evaluar y hacer lo que tengamos que hacer para encontrar cuál es el meollo del asunto, el Sí. origen, porque para nosotros seríamos, ok, tienes problemas en matemáticas, entonces te vamos a dar nada más esta parte de terapias de aprendizaje en el área de matemáticas. Pero de pronto decimos, no, ¿sabes qué? Hablamos con los papás, tenemos que empezar desde acá, Ujú. pero también necesita esto. Entonces vamos viendo, vamos a empezar en el área motriz, vamos a empezar en el área emocional y vas a ver Ajá. cómo vamos a ir, no arreglando, pero vamos a ir viendo los resultados en el área de aprendizaje. Ujú. Luego vemos si va a necesitar lo de aprendizaje, pero vamos a empezar primero en esta parte. Ujú. Y de pronto los papás nos van diciendo, oye, sí. Entonces, justo es eso, ¿no? Sí. Poder mirar a la persona no con lo que a lo mejor los demás nos están diciendo que tiene. Ujú. Porque hay mucha gente ahorita que diagnostica sin evaluar y nada más, tiene problemas de tal cosa, nada más atiendan eso. No, o Sí. sea, tenemos que mirar a la persona en otras Ujú. cosas, ¿no? Y poder orientar también a veces a la familia. A mí me ha tocado trabajar con papás y que de pronto me dicen, es que mi hijo tiene bajas calificaciones. Recuerdo uno de los casos que fue, ¿y qué come tu hijo? Y mucho de lo de, o sea, sí necesitaba apoyo en la parte de Sí. aprendizaje, pero era en un 30%. Lo demás era cuestiones de estructura y sobre todo en la cuestión de nutrición. Y entonces fue más que nada Ah, en orientarlos a la parte de nutrición y era un adolescente que está en pleno crecimiento y era que tuvieran una orientación más a la cuestión de nutrición, ujú. más que de aprendizaje. Eso también lo cubrimos, pero Sí, era más del lado de nutrición. sí. Entonces hay muchas cosas que se tienen que mirar Ujú. para poder ayudar a la persona como lo que somos, porque somos seres íntegros, tenemos muchas Sí. áreas, ¿no? Somos biopsicosociales y muchísimas áreas más. Y no Ujú. somos nada más matemáticas, o no somos problemas de lenguaje, o no somos problemas de cuestiones conductuales o emocionales, ¿no? Porque luego son esas etiquetitas. Sí. No, o sea, es Juan. Y Juan Ujú. necesita trabajar muchas áreas, ¿no? Para poder, Sí. a lo mejor las áreas no van a ir parejas, pero ir más o menos jalando cada área e ir Ujú. trabajando, ¿no? Y luego ves los resultados en los niños y sobre todo lo que nosotros tenemos en mente, ¿no? Mejorar la calidad de vida. Sí. Para todos, porque no solamente es del niño. Ujú. Si tenemos a un niño feliz, vamos a tener a papás felices, o sea, familias felices. Y si el niño y las familias están felices, va a ser un entorno más sano. Sí. Sí, por completo. O sea, a veces es muy curioso, pues, pero a veces unos pequeños ajustes hacen toda la diferencia en la calidad de vida de la persona. Yo Sí. me acuerdo mucho, y no solo yo, conozco mucha gente que le ha pasado, ¿no? Yo pensaba, porque así me habían diagnosticado con ansiedad severa, ¿no? Como ansiedad, no me acuerdo cómo se da ese término, pero como que era muy grande, ¿no? Entonces yo pensaba, pues, que lo que tenía yo era ansiedad y todo esto, pero conforme fui avanzando, yo me fui sintiendo cada vez como peor. Entonces no sabía qué es como lo que estaba sucediendo conmigo hasta que justo en la maestría conocí hoy es una de mis mejores amigas. Empecé como con estas pruebas y demás y no, o sea, yo me acuerdo que, o sea, ahí en este caso para mí las pruebas yo sentía que eran como una tortura, ¿no? Porque la cuestión de ponerme ciertos sonidos, que ahí fue cuando identifiqué que lo que me detonaba la ansiedad en ciertas cosas era el ruido de ciertas cosas, cierto tipo de luz, cierto tipo de cosas que eran las que estaban ahí. Hice esas modificaciones y mira, Sí, pero necesitabas esa orientación. exactamente, o sea, necesitaba alguien que supiera que esto existe, ¿no? Y que no solo es una cosa de niños, sino que hay miles de adultos y no sé qué, hay un montón de cosas y ya cuando uno se informa, pues te das cuenta. Pero justamente cuando uno quizás va con profesionales que se cierran mucho a su área y que piensan que todo es conducta o que con una pastilla te van a calmar la ansiedad, Ujú. es muy peligroso, o sea, porque a mí me llegó a impactar muchísimo el número de casos que conocí de gente que se quita la vida por no tener un diagnóstico sobre algo O que van o por la vida, o sea, golpeándose por todos lados sí, porque porque no saben. no pueden hacer lo que tú dices, Ujú. esos ajustes sencillitos. Sí. Y a lo mejor bajarle el volumen, o no comer Ah, tal cosa,
o ir a tal lado más bien, Sí. o atenderte. Exactamente. Entonces yo me acuerdo que ahí hubo un momento, o sea, al principio, ¿no? Como que cuando empecé como con este acompañamiento, o sea, yo sentí que mi vida cambió por completo. O sea, como de estar siempre de malas, con mis ideas de ya no querer estar aquí, o sea, con muchas cosas que estaban ahí como que aquejando lo que me pasaba. Y al recibir este acompañamiento, yo siempre, o sea, digo, como que es que mi vida cambió. Entonces me encantaría que la vida de mucha gente cambie porque uno de mis hermanos, lamentablemente, él se quitó la vida, ¿no? Por lo mismo, o sea, ya cuando yo supe todo esto, pensé, quizás si él hubiera hecho estos pequeños ajustes, no hubiera llegado a ese grado de desesperación de ya no querer seguir aquí, Ujú. ¿no? Y mucha gente, ¿no? Que le sucede, o esto que dices, ¿no? Que cuánta gente es tachada de torpe, de tonto, de que es que seguramente es no sé qué, o sea, y simplemente porque no saben o porque no ha habido un profesional capacitado que le pueda decir, es que quizás no es por aquí, tal vez es por este lado, o tal vez tenemos que observar que hay otras cosas que tal vez te están pasando. Sí. Como lo que dices, este niño que solamente, o bueno, que no solamente, pero que era más bien la alimentación más que otra cosa. O sea, creo que por eso es importante como no solamente el observar qué está pasando con la persona, sino creo que haya más profesionales con esta capacitación y que la gente conozca que hay espacios como Guided donde pueden ir y recibir quizás una atención más integral donde pues te pueden ayudar de una forma pues también más integral, como más completa, Ujú. ¿no? Sí, para poder darles lo que necesiten. Y Sí. los diagnósticos son importantes, pero es más importante ver cuáles son las fortalezas de la persona y Ujú, cuáles son las áreas de oportunidad. Eso con una adecuada valoración. Pero ya, ujú, ok, eres bueno en esto y donde necesitas esos ajustes son estas áreas. ujú. Tendrás el diagnóstico X, bien por ti. Yo no me manejo por diagnósticos, son Ujú. importantes, ¿no? Y como psicólogo, pues sí los tienes que Sí. manejar, pero es más importante saber lo que puede hacer muy bien y en dónde necesita el apoyo. Ujú. Exactamente, porque el diagnóstico no te va a cambiar la calidad de vida. Y no puedes ir por la vida diciendo, soy fulano y justificando tus conductas por eso. No, Claro. ok, ya sabes que tienes esto. Ujú. Ahora, ¿qué vas a ¿Qué hacer? vas a hacer? Exactamente. Claro, porque una de las cosas que vemos es, y que es una realidad, la sociedad no se va a adaptar a ti. Mm, O sea, el mundo no se va a adaptar a la condición que tengas. Cuando tú sabes que algo sucede, ¿qué haces tú? ¿O cómo te haces tú responsable de esto que ya, de esta información que ya sabes? ¿Cómo le vas a hacer para tú construir una mejor calidad de vida en este entorno? sí, Porque el mundo no va a cambiar para ti. no. Uno se tiene que ir Ujú, ajustando, asimilando. Ok, hace calor, bueno, entonces no voy a ir de chamarra. ujú. Voy de manga corta. No Sí, soporto el calor. No puedes ir quejándote por la vida. Y es que yo soy intolerante al calor. exacto, Te tocan hacer cosas. Ponte manga. O sea, si ya sabes que te tienes que poner manga exactamente. corta, ve de manga corta. Y no Sí, le eches la culpa de que no haces cosas porque hace calor. El ujú, calor no se va a quitar. sí, O el frío, o lo que sea, ¿no? Eso va a seguir existiendo. ujú, Pero tú sí puedes hacer ajustes. exactamente. Y creo que esto se va dando más, o sea, esto es algo para lo que creo que se le tiene que preparar a la gente desde muy pequeña. Y creo que es algo de lo que ustedes hacen, como el hacer que ese niño o esa niña se empiece a ser responsable de sí mismo, capaz y que resuelva esas cosas que a esa persona en particular le están sucediendo, para que cuando sea un adulto, justamente que también sucede, ¿no? Que no utilices la etiqueta que ya te pusieron para justificar las cosas que no te gustan a O ti. que no hiciste, o que. Exactamente, o sea, al final es esto, ¿no? Como de y creo que eso me gusta y creo que eso es algo que en general, o sea, a eso nos referimos con lo que es, pienso yo, equidad, eh, y igualdad de oportunidades y esto, el hecho de que no porque esto te pasa, te voy a justificar y te voy a cobijar y te voy a seguir facilitando la vida. No. ¿Cómo te puedo ayudar a que tú aprendas a resolver tu vida? Porque si hacemos también a la persona dependiente de su terapeuta, pues va a pasar lo mismo, porque al final
le cambian de terapeuta, se muere, se cambia de residencia, lo que sea, ¿y qué va a pasar con esa persona? No va a poder hacer nada. Ni los terapeutas ni las familias estamos para siempre. Exacto. El objetivo también es ir trabajando esa autonomía en todo y que la persona pueda resolver. O sea, Sí. podemos ir juntos trabajando para que el día de mañana que tengas que hacer una decisión de qué como esto o esto, la hagas con base a lo que tú quieres. Sí. No que esperes a que te diga un adulto, Ajá. come esto. Y creo que lamentablemente se da mucho esto, ¿no? O sea, como hay muchos centros, yo lo que he llegado a ver, que también vuelven a la persona dependiente a lo que le pueden aportar y a lo que te pueden apoyar en ese lugar, más allá de ayudarte a tú ser independiente y resolver tu vida, ¿no? Sí. Entonces, ay, Juan, creo que podríamos seguir platicando seguir. muchísimo, muchísimo, pero ya se nos acaba el tiempo de este episodio que he disfrutado mucho. De verdad, o sea, reconozco yo y me quedo más impactada con todo lo que has hecho y es muy inspirador, o sea, es muy inspirador para yo que doy clases y que también acompaño personas en ciertas situaciones. Se me hace muy bonito conocer que quizás hay un futuro más y que no sabemos a dónde nos va a llevar la vida siempre y cuando hagas las cosas desde el corazón y con amor y que también vayas construyendo estos círculos de amistad y profesionales que pueden ayudarse a ir construyendo esos sueños que quizás ni sabían que era un sueño, ¿no? Y que al mismo tiempo es algo que aporta al mundo, como es lo que hacen ustedes en Guided. Entonces, pues, muchas felicidades por todo lo que han logrado y por lo que van logrando, pero también un agradecimiento enorme por el trabajo que hacen, porque creo que debería haber más profesionales como ustedes que apoyen de esta forma a la gente, que creo que es la forma más bonita de apoyar, el no resolviéndole a la gente la vida, sino ayudándoles a ellos mismos a resolver su propia vida y a ser personas independientes. Entonces, muchísimas gracias, Juan, No, pues gracias por a todo ti por la esto. invitación y ya sabes, cuando quieras volvemos a platicar. Sí, muchos temas quedan aquí. Sí. Y ya es tradición en este podcast que nuestros invitados le compartan un consejo sabio o como quieras a la gente que nos escucha y a la gente que nos va a ver. Entonces, ¿qué podrías decirle a estas personas que van a escuchar el podcast sobre lo que hablamos hoy, sobre Guided, sobre la vida, sobre lo que tú quieras? Hay que mirar a las personas, hay que mirarnos como lo que somos, como personas, con fortalezas y áreas de oportunidad. Yo creo que eso es a mí lo que me gustaría compartir. Siempre mirar a la persona y no mirar esos diagnósticos o esas etiquetas. Mirar a la persona con lo que sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Y así dejamos de limitarnos en la vida Sí. y de limitar a la gente, ¿no? Y nos abrimos esta experiencia maravillosa que es compartir con otra persona. La desde lo diversidad que es la que nos deja ser lo que somos. Ujú. No ser así estos personajes de caja, de cajón, así. Tienes que ser esto. No, pues serás lo que tendrás que ser. Ujú. Sean como Barbie, sean lo que quieran ser. Sí, sí, tal cual. Ay, Juan, pues mil gracias por haberme acompañado en este episodio. Aquí les voy a dejar las redes de Guided para que vayan y conozcan más de todo lo que están haciendo, de todos los proyectos que se vienen, las redes de Juan, si quieres que las compartamos también para que conozcan todo el trabajo que hace o conózcanlo aquí en la WIC, aquí está. Y pueden ir a visitar también el espacio tan bonito que tiene y todo el trabajo que hacen. Mil gracias, Juan, por acompañarme, por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos, gracias.